Vamos a ver ahora infección del tracto urinario, tanto alto como bajo. Estas infecciones son de las más frecuentes, ¿sí? La mayoría de las infecciones del tracto urinario son monobacterianas, afectan más a mujeres que a varones, ¿sí? Y el 50% de las mujeres a lo largo de su vida va a tener algún episodio de infección del tracto urinario. Eh, Ya dijimos que es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Hay algunos picos que se dan en la edad de la mujer, en la edad preescolar, ¿sí? Hacia los 30 años y posmenopausia. En la edad preescolar, el pico tiene que ver con la higiene, ¿sí? Hacia los 30 años más o menos tiene que ver con la frecuencia de la actividad sexual y hacia la perimenopausia tiene que ver con los cambios tróficos a nivel del aparato genital. En el hombre son menos frecuentes, sí aumenta un poco durante la edad geriátrica. En términos de definiciones, la invasión y multiplicación de microorganismos en el tracto urinario se clasifican en altas y bajas. Las bajas comprometen vejiga, uretra y próstata, las altas riñón, ¿sí? Y pueden o no estar complicadas. Entonces, infección urinaria baja, cistitis, uretritis, prostatitis, epididimitis en el hombre, las altas, pielonefritis y absceso perirrenal o renal. Las infecciones urinarias no complicadas son aquellas donde no hay alteración de la estructura ni de las vías urinarias y el vaciamiento vesical es normal. Las complicadas, cualquier infección urinaria en el hombre se considera complicada. Después se van a considerar complicadas también aquellas donde hay alteración de la estructura del aparato urinario, por ejemplo el reflujo, ¿sí? Vesicoureteral, en la mujer embarazada, en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes sondados o con uropatía obstructiva, en menores de 5 años, ¿sí? O en infecciones por Proteus que son difíciles de erradicar. Todas estas las vamos a considerar infecciones urinarias complicadas. Entonces, la definición de una infección urinaria complicada es la presencia de anormalidades funcionales o estructurales del tracto urinario o con cateterización, con sonda, ¿sí? Situaciones clínicas que pueden considerarse complicación, ¿sí? Que tenga residuo miccional más de 100 mililitros, que tenga uropatía obstructiva o cálculos, que haya reflujo vesicoureteral o cualquier otra anormalidad anatómica del aparato urinario, ¿sí? Enfermedad renal, trasplantado renal o instrumentación de las vías urinarias. La epidemiología dijimos que compromete a ambos sexos, pero con predominio en la mujer y por supuesto en pacientes con uropatía obstructiva, en diabéticos o en fístulas urodigestivas, la frecuencia aumenta. Vamos a ver un poquito sobre signos y síntomas del aparato urogenital. La diuresis normal oscila entre 800 y 1500 mililitros en 24 horas, 60 mililitros hora, ¿sí? Pero por supuesto esto está condicionado por la ingesta hídrica. Es decir, cualquier circunstancia mayor a 1500 mililitros se considera poliuria, pero la poliuria no necesariamente es patológica. Si hay una ingesta exagerada de líquidos, voy a estar en una situación de poliuria fisiológica. Entonces, alteraciones de la diuresis implica alteración del volumen urinario en 24 horas. Poliuria más de 1500. Oliguria menos de 800. Oligoanuria menos de 400. Anuria no hay formación de orina. Situación que hay que diferenciar de la retención aguda de orina o de la formación de globo vesical donde se produce orina pero no logra evacuarse la vejiga. Después tenemos alteración del ritmo urinario. Nosotros tenemos un ritmo urinario normal. La mayor parte de la emisión de orina es durante el día.
durante la noche el paciente no debe orinar o debe orinar muy poco. La nicturia es la inversión del ritmo urinario. El paciente orina más de noche que de día. Esto puede darse en pacientes con insuficiencia cardíaca que desarrollan edema. Se acuestan, se reabsorbe el edema, aumenta el volumen la volemia, aumenta el filtrado glomerular y terminan orinando mucho más de noche. Lo obsuria es una alteración en la relación entre la cantidad de líquido ingerido y la cantidad de líquido orinado. Es decir, puedo ingerir mucho líquido pero orino poco, y eso es posiblemente por la formación de edema en un ascítico, por ejemplo. La poliaquiuria: se orina muchas veces pero poca cantidad cada vez. Esto es un signo de infección urinaria baja. Isuria: se elimina siempre el mismo volumen, pasa en algunas insuficiencias renales crónicas. Enuresis es la incapacidad para retener la orina de noche, que podría ser normal hasta los 4 años. Incontinencia urinaria es emisión de orina inadvertida o incapacidad de retener la orina. Puede ser, por ejemplo, en las debilidades del piso pélvico, en las mujeres multíparas, que a veces cuando hacen una pequeña valsalva puede haber una pequeña emisión de orina. Alteraciones del acto miccional, que es el acto de orinar. La disuria es la misión dolorosa o dificultosa. Estranguria es emisión de orina gota a gota. Esto es, ¿sí?, alteración a nivel del esfínter. Retención urinaria es directamente imposibilidad de vaciar la orina. El pujo es la necesidad de evacuación imperiosa con o sin emisión de orina. Y tenemos la sensación de evacuación insatisfecha. Pujos, tenemos, se pueden aplicar a cualquier víscera hueca. El síndrome miccional agudo es el conjunto de signos y síntomas característicos de la inflexión o inflamación del tracto urinario bajo, y está conformado por disuria, poliacuria, urgencia miccional, tenesmo vesical. Algunos conceptos importantes sobre las características de la orina. Puedo tener fecaluria, que es eliminación de materia fecal por orina. Esto puede darse en fístulas vesicorrectales, en pacientes que tienen cáncer o que han sido sometidos a terapias radiantes, ¿sí?, radioterapia. Hematuria, sangre en la orina. Piuria, ¿sí?, eliminación de pus. Neumaturia, eliminación de orina y aire, ¿sí?, en las fístulas de la vejiga con tubo digestivo. Cuando hay hematuria, se puede hacer el test de los 3 vasos, que si bien es un poco historia de la semiología, uno le puede preguntar al paciente, cuando orina espontáneamente, en dónde ve el cambio de coloración de la orina en términos de hematuria. Si el paciente tiene una hematuria inicial, si lo hacemos orinar en 3 vasos, haría sangre en el primero y en los segundo y en el tercero no. Esto es hematuria de uretra y próstata, ¿sí? Es decir, elimina la sangre y después lo que viene es orina. Si hay hematuria durante todo el acto miccional o en los 3 vasos, esto es hematuria a nivel del riñón. Y si la hematuria es terminal, sería al principio orina y al final hematuria, esto básicamente es vejiga. La orina es color amarilla ámbar normalmente, va a variar según la alimentación del paciente y según el estado de hidratación del paciente, ¿sí? Orina transparente es orina diluida, por ejemplo, por sobrehidratación, ¿sí? Orina oscura por deshidratación, ¿sí? Turbia puede ser piuria o eliminación de fosfatos, ¿sí? Blanquecina con kilomicrones, ¿sí? Rojiza puede ser hematuria o hemoglobinuria en pacientes con rhabdomiolisis. En porfirias también toma un color rojizo que se va oscureciendo cuando se la expone al sol, ¿sí? Color café oscuro, ¿sí? Colurias o porfirias, como dijimos recién. Azul en los pacientes que reciben tratamiento con azul de metileno, toma un color azul verdoso. Se torna rojiza en tratamientos con rifampicina o con vitamina B, ¿sí? Y en la infección por pseudomonas tiene un color azulado. El interrogatorio es fundamental para conocer los síntomas urinarios, si hay incontinencia, las características de la orina, color, el olor, ¿sí? Si hace espuma o no hace espuma, ¿sí? Las características
para saber si el paciente tiene algún grado de obstrucción, interrogar sobre las características del chorro urinario, sobre todo en pacientes masculinos con hipertrofia prostática, si el chorro es débil, ¿sí? Si hay necesidad de pujo o de compresión abdominal, si hay goteo postmiccional, si hay retención de orina o si orinan por rebosamiento. Esto en diabéticos, en pacientes con hipertrofia prostática, es muy importante el interrogatorio. Vamos a ver las características de las infecciones del tracto urinario. ¿Sí? Cistitis. Se caracteriza por el síndrome miccional, disuria, poliacuria, tenesmo. Puede haber hematuria, picor, ¿sí? Espasmos vesicales, la orina puede ser turbia y puede haber dolor suprapúbico. Pero los síntomas son muy locales. Estos pacientes no suelen tener fiebre, no suelen tener síntomas sistémicos. La pielonefritis es una infección urinaria alta y aquí sí hay síntomas sistémicos. Hay fiebre, incluso dolor lumbar muy intenso que se irradia hacia la zona inguinal o los genitales. Puede simular un abdomen agudo con náuseas, vómitos, incluso necesidad de internación porque no toleran nada por vía oral. Aquí el paciente se lo nota clínicamente muy comprometido. ¿Sí? La prostatitis también es un tipo de infección urinaria. Recuerden que se considera una infección urinaria baja complicada. ¿Sí? Son pacientes que suelen tener, ¿sí?, síndrome obstructivo, dificultad para la micción, con un chorro intermitente o con goteo postmiccional. Pueden tener dolor en el piso pélvico, en el área perineal. ¿Sí? Y el tacto rectal puede ser doloroso. Los antibióticos tienen mala llegada a próstata. Las prostatitis suelen generar infecciones urinarias recurrentes y esto las torna complicadas, ¿no? Bueno, la entrada al microorganismo a través de la glándula prostática es casi siempre a través de la uretra. La mayor parte de los casos migran, ¿sí?, por reflujo de la orina hacia la próstata. Los gérmenes más comunes son los gram negativos, coli, Proteus son los más frecuentes. Los signos típicos de prostatitis aguda: fiebre, escalofríos, malestar, mialgia, disuria, dolor pélvico, orina turbia, inflamación prostática a la palpación, goteo postmiccional, chorro débil. Ya mencionamos algo de esto. ¿Sí? En las bajas, el síndrome miccional es lo más característico: disuria, poliacuria, micción imperiosa, dolor suprapúbico, pero síntomas locales. En las infecciones urinarias altas, los síntomas son más sistémicos, ¿sí? Fiebre, dolor en fosa lumbar, leucocitosis, vómitos, puño en percusión positiva, náuseas. En el embarazo, la mujer embarazada tiene cierta predisposición a las infecciones urinarias, ¿sí? Hay dilatación uretral, leve hidronefrosis, mayor éstasis urinario, puede haber glucosuria. Todo esto va a predisponer a la infección urinaria. Y recuerden que la infección del tracto urinario en la mujer embarazada puede, ¿sí?, generar amenaza de parto prematuro, por lo que estos pacientes deben ser tratados. La bacteriuria asintomática no se debe tratar, salvo en inmunodeprimidos, leucopénicos, ¿sí?, en instrumentación de la vía urinaria o en la embarazada. La bacteriuria asintomática solo se trata en estos pacientes, inmunodeprimidos, leucopénicos, antes de la instrumentación de la vía urinaria y en embarazadas. Los microorganismos más frecuentes: el coli, la Klebsiella, el Proteus, ¿sí?, y otros menos frecuentes como el Staphylococcus epidermidis. Las rutas de diseminación de la infección urinaria habitualmente son ascendentes por la uretra, pero puede ser hematógeno por extensión directa, y esto va a depender si el huésped tiene alguna alteración anatómica del aparato urinario. La vía ascendente, ¿sí?, a través del periné, del introito, vías directas por instrumentación, vía hematógena en inmunodeprimido, vía linfática en abscesos retroperitoneales menos frecuentes. Infecciones urinarias en pacientes que tienen factores predisponentes: la uropatría obstructiva,
¿sí? Por cálculos, por tumores, por hipertrofia prostática, es uno de los principales predisponentes. El embarazo, el reflujo vesicoureteral, la vejiga neurogénica en pacientes con daño neurológico o diabéticos, la instrumentación del tracto urinario, ¿sí? La actividad sexual y el uso de dispositivos de planificación familiar, la inmunosupresión, ancianos, la prostatitis crónicas y la mala higiene en niñas, todo esto va a predisponer a las infecciones urinarias. Desde la fisiopatología tenemos que tener en cuenta el germen y el huésped. El germen, la virulencia, el factor de adherencia, la presencia de leucina y la resistencia bacteriana, y en el huésped el flujo urinario, que no haya retención, que no haya inotrefosis, ¿sí? La flora, ¿sí? Y la inmunidad local. ¿Cuáles son los estudios complementarios que vamos a solicitar? El sedimento de orina es un método fácil, rápido, barato y orientador. La presencia de más de 10 leucocitos por ganso sugiere infección urinaria, pero no hace el diagnóstico, ¿sí? Recuerden que si el paciente está sondado, voy a tener leucocituria, voy a tener piuria y posiblemente tenga germen, pero en pacientes sondados debo tener todo esto más síntomas. Si no hay síntomas en el sondado, no se considera infección urinaria. La presencia de piocitos no tiene valor diagnóstico per se, hay que encontrar glóbulos blancos en orina, ¿sí? Y puede haber hematuria. Entonces el sedimento urinario, ¿sí? Eritrocitos, lo normal hasta 5 por campo, leucocitos hasta 5, células tubulares 2, transicionales 5, células escamosas no debería haber para que sea una buena muestra, puede haber cilindros hialinos, granulosos, no debe haber piocitos ni bacterias, siempre hablando de pacientes que no tengan sonda vesical. El examen químico suele ser amarillo, ámbar, transparente. El pH varía bastante según las características clínicas del paciente, pero es cercano a 6. La densidad también, cerca de 1010. No debe tener proteínas, glucosas, cetonas, eritrocitos pocos, hasta 5 por campo. El urovinilógeno es normal, bilirrubina muy poco y no debe tener nitrito. El germen más común es el Escherichia coli, casi el 90% de los casos, ¿sí? Y todos los pacientes deberían tener urocultivo. Se considera positivo el urocultivo con 10 a la 5 unidades formadoras de colonias. Estos son 100.000 unidades formadoras de colonias, siempre en un paciente que tenga síntomas de infección urinaria. Entonces, más de 100.000, ¿sí? Infección probable. Entre 100.000 y 10.000, dudosa. Menos de 10.000, poco probable. Siempre esto hay que relacionarlos con los síntomas. Vamos a solicitar, aparte del sedimento urinario y el urocultivo, ¿sí? El recuento de colonias, la identificación de germen y el antibiograma. Muchas gracias.